Un título muy del Antiguo Testamento, ¿no, Francisco? Ojo por ojo, o una solución conveniente. Allí la justicia era bien clara, ¿no? Es decir, si marcaste, ¿cierto?, o arruinaste a alguien, de la misma manera debes ser arruinado tú o debes devolverle eso que arruinaste. Aquí el hecho es bien claro, era justicia ciega, es decir, justicia bien cruda. Y bueno, aquí se presenta un acontecimiento en la vida de David, de un David que en muchas oportunidades, cuando tuvo que actuar y hacer justicia, no hizo justicia. Estoy pensando cuando Abner muere, ¿cierto?, matado por Joab, cuando allí Joab mata, ¿cierto?, en forma así maligna totalmente, lo manda a llamar. Sin embargo, él se entera y David no hace, llora, pero no hace nada por producir justicia. Sin embargo, en este acontecimiento, ¿cierto?, David hace una justicia que quizás no la podemos entender, ¿no? Exactamente. Ya la casa de Saúl había caído, ya no había persecución, ¿no es cierto?, entre las tribus, por lo menos entre los líderes de cada tribu. Sí. Pero hubo gran hambre en Israel, ¿no es cierto?, por un periodo bastante largo. Dice que durante 3 años faltó lluvia. Exacto. La falta de lluvia traía como consecuencia pocas cosechas o nada de cosecha, y esto por lo general hambre, ¿no es cierto?, y no era normal. Y la gente consideraba de que Dios era quien daba la lluvia, o la retenía. Entonces David consultó con Jehová y la respuesta fue que por causa de Saúl, era aquella causa, ¿no es cierto?, del hambre en el lugar de las pocas lluvias. Mientras vos justamente estabas hablando, estaba buscando el versículo de 2 Samuel, capítulo 21, verso 1, que menciona eso. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. No poca, justamente una tremenda sequía. Y David consultó a Jehová y le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Y ahí aparece, ¿cierto?, los gabaonitas en escena. ¿Y qué tiene que ver esta mujer con la gabaonita? ¿Qué tiene esa mujer que ver con la sequía? ¿Qué tiene que ver esta mujer en relación justamente con lo que Dios había marcado? Que, ¿cierto?, la sequía dependía o tenía que ver con la conducta que había tenido Saúl, ¿no? Saúl, sí. Y también hay una frase bastante fuerte, ¿no es cierto?, sí, que se usaba mucho en ese entonces, que dice, los padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes. Qué cosa que lo tenían bastante asumido, ¿no es cierto?, en ese entonces, de que cuando el padre tenía o cometía algún error, eran los descendientes los que pagaban la culpa. La consecuencia del error de los padres, en cierto sentido, en mayor o menor grado, la sufrían los hijos. La sufrían los hijos. Bueno, tenía que ver un poquitito con el tema de uno de los mandamientos, ¿no? El tercer mandamiento dice, y la maldad alcanzará 3ª, 4ª generación de los que le aborrecen, ¿no? Tenía por un lado eso, pero no siempre se daba. Es decir, no siempre se tenía que dar, tampoco ahí no debemos entenderlo de esa manera, pero allí aparece justamente el mismo Dios señalando que la sequía tenía que ver con esto, ¿no? Con lo que había hecho Saúl, y por aquella casa de sangre nombra a lo que fue Saúl, ¿no es cierto?, y toda su familia. No obstante eso, este grupo de personas, los gabaonitas, que entran, ¿no es cierto?, en escena, eran un grupo de personas que tuvieron una promesa, ¿no es cierto?, con Saúl, una promesa que no fue cumplida, ¿no es cierto? Ellos eran un pueblo vecino. Era un pueblo vecino. Y en Josué, el autor me presenta allí, Josué capítulo 9, verso 20, se menciona justamente la promesa que tú me dijiste, que mencionaste recién, donde Dios en el pasado había prometido algo a los gabaonitas, y Saúl justamente tuvo una conducta totalmente contraria a lo que Dios había marcado. El relato bíblico nos presenta, ¿cierto?, que Saúl quiso quitar de la tierra a todos los gabaonitas, quiso matarlos a todos. Matarlos a todos. Vaya a saber por qué el hecho que allí había otra orden de Dios en que debían tomar todas las ciudades, ¿cierto?, extranjeras, de que debían eliminar a todos los extranjeros. Era una parte de una de las promesas y uno de los deberes que ellos debían hacer antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Pero aquí se menciona no solamente eso, sino se menciona lo otro,
había un pedido de Dios, pero también había una promesa de Dios frente a este pueblo, ¿no? Frente a este pueblo. Pero también había una actitud muy negativa de Saúl, ¿no es cierto? Era muy vengativo, era muy celoso, como decíamos, ¿no es cierto?, en el repaso de la semana pasada, es como que si le corría odio en la sangre. Entonces actuó tan despiadadamente que los quiso eliminar por completo. Entonces por eso lo llama casa de sangre, además de otros hechos, ¿no es cierto? Casa de sangre. Cuando se habla justamente de casa de sangre, es que cuando se mata, ¿cierto?, porque había muchas muertes, guerras, conflictos continuamente, pero cuando se mata, ¿cierto?, con injusticia, cuando allí uno es culpable, la casa de Saúl se hizo culpable de esa sangre inocente. Por eso dice casa de sangre, ¿no? Casa que justamente merece un castigo, ¿no? Castigo de la culpa de que esa sangre fue derramada, ¿no? Yo leo el versículo 20 diciendo de Josué 9:20, la promesa, ya en el pasado, ¿cierto? Josué se había, frente a la astucia de los gabonitas, acordémonos, en ese tiempo, ellos allí se allegan a Josué y entonces logran un pacto con nada menos con Josué, con Israel, y dice, esto haremos con ellos, está hablando de los gabonitas, dice, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Así que allí en el tiempo, en el pasado, el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de matarlos, de destruirlos, de aniquilarlos, pero no lo hicieron porque Dios había hecho un pacto, ellos habían hecho un pacto, ¿cierto?, con los gabonitas. Y pasado el tiempo, ¿cierto?, Saúl no le importa el pacto que se había hecho. Y entonces quedaba allí, ¿cierto?, quedaba un mensaje un poquito extraño entre los pueblos. Hay que pensar que el pueblo de Israel predicaba a Dios a través de su conducta. Es decir, el mensaje de ellos era de ir en pueblo, de manejar a través de la conducta, de cómo Dios se manifestaba con ellos, ¿cierto? Los distintos pueblos iban a reconocer quién era Dios. Entonces, para los gabonitas quedaba allí un Dios que quebraba los pactos, ¿cierto? En cierto sentido, un Dios que permitía la traición. Y entonces por eso Dios actúa de una manera, ¿cierto? Pone al día los pensamientos o la mentalidad de los gabonitas, porque también Dios le estaba dando oportunidad a los gabonitas a que crean en Dios, ¿no? Exactamente. Y David se acerca a ellos, se acerca a ellos y es donde le es comunicado por el pueblo qué había hecho Saúl con todos ellos, y donde dan también testimonio de cuál fue la promesa como pueblo que ellos tuvieron de permanecer. Sin embargo, Saúl, bueno, ya sabemos, procuró aniquilarlos a todos. Te leo el versículo ya que lo tenemos, de lo que estás mencionando. Dijo pues David a los gabonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¿No? Lo que vos me venías mencionando. Y si los gabonitas respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo, ¿qué vosotros dijereis que haré? Del hombre que dice, ellos respondieron al rey, verso 5, ¿no? Dice, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, desen 7 varones de sus hijos. Y ahí aparece. Los gabonitas piden 7 varones de la descendencia de Saúl, ¿para qué? Dice, para ahorcarlos. Para ahorcarlos. Y entonces aparece Rispa de vuelta. Aparece Rispa porque estaban los 2 hijos de ella, sus 2 únicos hijos, con Saúl. Y otros descendientes, ¿no es cierto? Donde son, por supuesto, entregados a los gabonitas y fueron ejecutados en ese mismo día. En ese mismo día. En ese mismo día, fueron ahorcados, como dice la lección. Justamente allí aparece, ¿no?, el hecho de que entonces sus 2 hijos son los elegidos dentro de la descendencia de Saúl para ser ahorcados y entonces espiar, ¿cierto? Espiar en cierto sentido y pagar la culpa que Saúl, todo con su ejército, el gobierno, el reinado de Saúl, había producido frente a los gabonitas. Quiere decir que sus hijos fueron allí el sacrificio expiatorio, ¿no? Es decir, tenía que morir alguien para saldar la cuenta, la deuda, de la misma manera que Jesús murió por nosotros. Por eso Jesús allí utiliza esta forma para que podamos entenderlo. Era parte, ¿cierto?, de la costumbre, era parte, ¿cierto?, de lo que se venía mostrando a través de toda la historia, y entonces los 2 hijos de Rispa mueren, y entonces como que los gabonitas entonces quedan satisfechos de ese dolor que le había provocado nada menos que Saúl y todo.